Bueno, bienvenidos a una nueva pecera de memorias. Yo soy Borja Zurrón y aquí tenemos a David. Oye, mucha gente nos ha hecho caso ayer y se ha suscrito a la newsletter. ¿Cuánta? No sé el número exacto, pero me acuerdo que lo vi y dije, ojo, que se ve en el gráfico un piquito. Te pregunto cuánta porque ayer nos comprometimos. Bueno, sí. No, todavía no hemos llegado a 10.000. Vale. No, eso me habría saltado el radar. Pero oye, bien. Entonces es más gente que el viernes va a recibir su dosis semanal de newsletter. Vale. ¿Qué te cuentas? Pues nada, aquí andamos a punto de hacer mudanza. ¿Que te vas a mudar? Y es un lío, ¿eh? Es un lío lo de las mudanzas porque, claro, muchas cosas que llevarte, pero luego a la vez hay cosas que dices, si esto hace años que no lo uso, pero no lo quieres tirar. ¿Tienes ¿sabes? alguna caja? Yo creo que a mí esto me va a pasar en el piso en el que estoy ahora mismo, que es cajas de mudanzas que nunca llegaste a abrir de la mudanza anterior y que te la llevas ya de nueva mudanza. Eso ocurre. ¿Te ha pasado? Eso ocurre Tíralo, y tíralo. Creo que va a haber que empezar a dejar pasar cosas por muy bonitas que sean. La mudanza, junto con los controles de los aeropuertos, Sí. para mí, o sea, un infierno, mi infierno sería una mudanza en la que tengo que ir pasando controles de aeropuerto con todas las cajas de la mudanza. No sé si has visto el nuevo sistema de, al menos en la T4 de Barajas. Que antes, ¿sabes? ¿No? Lo típico que tienes que sacar los líquidos. Que ya no hay que sacar los líquidos. Ahora no. Ahora lo azotas ahí y Sí, ya así tal. Aparte es mucho más moderno. Y como lleves algo que no les cuadra del todo, hacen... Se pone en la otra fila y está... Ahí es cuando te la lían. ¿Sabes que a mí me paran siempre? Tengo muy mala suerte. A mí también. Y te voy a decir por qué. Vale. Por mi micrófono. En la rayos X se ve como un disco. Parece como que es una radial. Entonces me lo paran siempre y me dicen, ¿esto qué es? Y un micrófono. El Blue Snowball ese, ¿no? Bueno, ese la mismo. publicidad que se ha llevado la marca de repente. Eso. Que... ¿Que ibas a decir tú algo de...? No. Ah, bueno, pues... ¿Qué te parece si empezamos con el programa? Vale, lo único que no hay resumen hoy. No hay resumen, porque no hay- hoy es un no hay especial... temática. Bueno, vamos a hablar del tema del acuerdo de asociación, ¿no? Con... Sí, vamos a comentarlo brevemente. ¿Vale? Y luego, aparte de eso, vamos a responder a preguntas que nos han ido haciendo nuestros queridos amigos memoriónicos a modo de consultorio y a ver qué sale de eso. Venga, Pues vamos. pues vamos a ello. Entre el opening. Bueno, David, una cosa que te quería comentar yo, que es que estamos preparando un vídeo sobre las malas relaciones y la rivalidad entre Israel y España. Es un vídeo que creo que va a ser muy interesante y que nos viene al pelo con la gran noticia que tenemos hoy, ¿no? Pues sí, la temática de hoy va precisamente de eso, del acuerdo de asociación con Israel. Y es que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, a quien siempre está bien recordar que le hiciste una entrevista aquí en La Pecera, de hecho, sí, Concretamente. pues va a viajar este martes a Luxemburgo con un encargo de alto peso político para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Allí participará en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, una reunión clave en la que actuará como antesala del Consejo Europeo Informal previsto para este jueves en Chipre. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué Eso está me gustaría pasando? pasar. Pues lo que está Nada pasando... bueno. Si va del acuerdo de asociación con Israel entre la Unión Europea e Israel, creo que no tendrá ninguna buena intención. Bueno, en este contexto lo que va a ocurrir es que España va a presentar oficialmente su propuesta para que la Unión Europea rompa el acuerdo de asociación con Israel. Ya me parecía a mí. Bueno, el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel fue firmado en 1995 y ha sido durante más de 2 décadas, bueno, ya de hecho 3, uno de los pilares fundamentales de la relación entre ambas partes, ¿no? Desde su entrada en vigor en el año 2000, ha permitido una integración privilegiada con Israel, entre la Unión Europea e Israel, en diversos ámbitos clave, como puede ser el comercio, la investigación y, sobre todo, la cooperación tecnológica. Sin embargo, este acuerdo incluye una cláusula que no es baladí: el respeto a los derechos humanos y a los principios democráticos como condición esencial para su vigencia. Y por lo que sea, eso por lo que último sea, claro, debe ser que alguien derechos se ha humanos... pensado que está sujeto a revisión, ¿no? Por lo que sea. Efectivamente.
Bueno, pues varios gobiernos han intentado llevar este debate al terreno político y España, junto a Irlanda y Eslovenia, ha planteado reabrir la discusión en el seno del Consejo de la Unión Europea. No es la primera vez que ocurre, ya el año pasado hubo un intento similar que fracasó por falta de consensos entre los Estados miembros y ahí es donde se encuentra realmente el escollo, el cuello de botella, porque ya sabéis que por ahora la política exterior europea no se decide por mayoría simple, sino por unanimidad y eso significa que basta con que, bueno, pues un grupito de países se oponga para bloquear cualquier decisión de gran calado. Sí, y más teniendo Alemania, pues va a estar complicado que esto salga adelante. Por un lado, existe un bloque de países que ha defendido abiertamente la necesidad de revisar o incluso suspender el acuerdo. De hecho, España se ha situado a la cabeza de esta posición. Ya sabemos que las relaciones entre España e Israel no pasan por sus mejores momentos e Irlanda siempre ha estado ahí, ¿no? De escudero de esta posición. Sí, siempre defendiendo la causa palestina con una historia relativamente común también, ¿no? Efectivamente. Irlanda, bueno, tradicionalmente ha sido muy crítica con la política israelí y también es la de Eslovenia. A este grupo se han sumado ahora países como, por ejemplo, Bélgica, Luxemburgo o Malta, que todos ellos son partidarios de utilizar las herramientas de presión diplomática frente a Israel. Pero luego tenemos otro bloque, que sería el bloque intermedio. Frente a este bloque, pues hay otro grupo que rechaza de plano cualquier ruptura total y aquí, bueno, pues destacaría el papel de Francia, de Países Bajos. Estas posiciones pues no suelen defender, como digo, una ruptura total, pero sí que están abiertas a medidas más limitadas como revisiones del acuerdo, sanciones concretas o suspensiones parciales de determinados ámbitos de cooperación, ¿no? Y luego tenemos a los que dicen para nada. A los que dicen para nada. Para nada, que nosotros queremos tener buenas relaciones con Israel, ya sabemos que generalmente esto está liderado por Alemania y secundado por algunos países del centro de Europa, ¿no? Como por ejemplo puede ser Austria, la República Checa y hasta hace poco Hungría con Víctor Orbán. Veremos qué pasa con el nuevo gobierno. Mira, sobre el nuevo gobierno leía hoy porque hace 5 días ya había hablado Peter Mayar de que él podría recibir a Netanyahu, pero esto es una noticia que he leído, que no sé si la he leído hoy o ayer, que hablaba de que este hombre ya está diciendo que se quiere acoger a la Corte Penal Internacional y que, en principio, como Netanyahu tiene una orden de arresto, pues si pasa por allí, si pisa Hungría, pues lo suyo es que será detenido. Que sea detenido. Pachirona, a dormir Pachirona. al calabozo. Bueno, pues esto es lo que os queríamos contar porque hoy queríamos hacer consultorio, pero esta noticia nos pareció bastante importante y ahora sí, podemos empezar con las noticias, bueno, no, con las preguntas, mejor dicho, de nuestros amigos memoriónicos, ¿no? Hay de todo, hay preguntas, proposiciones de debate, hay alguna aclaración de cosas que hemos dicho, bueno, incluso he metido hasta algún piropo, algún halago, algún elogio. ¡Oh! Agasajo, ¿eh? Agasajo. Muy bien. Pues empezamos, si te parece, con la primera, Marvin Torres. Venga, Marvin Torres, ya un clásico del programa, por cierto, nos dice: para el anzuelo, les tengo un tema para el debate de mañana. Sería interesante que hablasen de las implicaciones que puede tener una desintegración oficial de la ONU debido al gran debilitamiento que ha tenido como organización protectora del derecho internacional y que analizasen qué implicaciones tendría esta disolución. Además, nos dice, un tema interesante podría ser hablar sobre qué le depara a la humanidad en el escenario político una vez que se logre conquistar la Luna, si es que lo hacen las actuales potencias mundiales. Gracias, chicos, soy un antiguo seguidor tanto de Memorias de Pez como de La Pecera y siempre han sido uno de los primeros lugares donde me informo. Apreciamos mucho su trabajo y esperamos verlos juntos más veces. Muchísimas gracias a ti, Marvin. Grande, Marvin. Por vernos. Mucho gasajo, ¿eh? También mucho elogio, mucho todo. Muchas gracias, Marvin. Pues mira, respondiendo a tu pregunta, la disolución de la ONU generalmente se ve desde el punto de vista diplomático. ¿Por qué? Pues porque sería la disolución del Consejo de Seguridad y de la Asamblea. Y obviamente esto sería malo para la diplomacia en general porque habría menos foros donde los países se pueden poner de acuerdo. Y también habría menos reglas comunes. Pero también es verdad que últimamente, tanto la Asamblea General, bueno, no pinta nada porque realmente no tiene esa capacidad ejecutoria y el Consejo de Seguridad de la ONU está bloqueado para prácticamente todas las cuestiones relevantes porque ahora mismo esa política de bloques está imposibilitando que se lleguen a acuerdos supranacionales, al menos en lugares importantes. Es verdad que todavía hay misiones de la ONU, como la del Líbano, pues como la que hay en Haití, temas así, pero realmente en las cuestiones importantes como puede ser ahora el tema del Estrecho de Hormuz, como puede ser la guerra de Ucrania, ahora mismo el Consejo de Seguridad de la ONU no puede hacer absolutamente nada. Pero
Las Naciones Unidas son mucho más que estos dos miembros, ¿no? Que estas dos asambleas, perdón. Luego está también toda la parte de las agencias que pertenecen a Naciones Unidas que se ocupan de diferentes temas, como por ejemplo apoyo la OMS, humanitario, ¿no? como la sanidad, Organización Mundial de la Salud. Exacto. Estamos hablando también, por ejemplo, de ACNUR. Estamos hablando también de, por ejemplo, UNICEF, que hace un montón de programas de cooperación y desarrollo. En fin, todo eso sí que sería tremendamente grave si se deshiciese, porque hay muchísima gente, muchísimos países, muchísimos lugares donde la ayuda de estas agencias de Naciones Unidas es fundamental, absolutamente fundamental para el desarrollo de muchos sitios. No sé si tú has oído hablar alguna vez del tema del círculo de la dependencia, de la ayuda, ¿no? De cuando a veces las organizaciones internacionales dan mucha ayuda a algún sitio que está en vías de desarrollo, a veces pueden hacer a los países dependientes de esa ayuda. Sí, esto me lo has contado tú, de hecho. Porque muchas veces lo que ocurre es que, imaginaros, ¿no? Que de repente hay un sitio en el que, yo qué sé, pues vamos a una región de un país de África y de repente llega la ONU con un montón de ayuda humanitaria, entre ellas zapatos, y empieza a repartir zapatos gratis a todo el mundo. Pues lo que ocurre es que la gente que hace zapatos en ese lugar se queda sin trabajo, desaparece toda la protoindustria que pueda haber, y lo que ocurre es que la próxima vez que alguien quiera zapatos se lo van a tener que traer de fuera. Es decir, va a tener que venir la ONU a regalar zapatos, o si no, la gente no podrá llevar zapatos porque son lugares con un bajo nivel de desarrollo. Eso ocurre y hay que tener también mucho cuidado a la hora de planificar la entrega de toda esa ayuda humanitaria. Entiendo que al final la idea con todo esto es fomentar el desarrollo sin dar los materiales, ¿no? Fomentar el crecimiento económico, pero... Claro, pero a veces es difícil porque muchas veces lo fácil es, pues bueno, entregas cosas, pero sí, hay que tener muy buena planificación y muchas veces, ya te digo, que demasiada ayuda es mala, ¿no? También ocurre mucho con el tema en los países desarrollados, también con el tema de las subvenciones a fondo perdido para algunas industrias, porque si la industria está cómoda al calor de la subvención, lo que ocurre es que pierde los incentivos para competir e innovar, porque como le está entrando el dinero igual, pues la gente pasa de ser competitivo. Vale, bueno, esto al final ha sido más una pregunta respondida que un debate, así que podemos hacer de hecho... No sé si tú tienes alguna... yo creo que estoy bastante de acuerdo. ¿Y si del tema de la luna? Eso te iba a decir, si quieres respondo yo un poco a lo del tema de la luna. Nos ha preguntado que qué depara la humanidad en el escenario político una vez que se logre conquistar la luna. Bueno, la luna al final estamos viendo a día de hoy que es un nuevo tablero geopolítico, un nuevo tablero de recursos. Estamos en una carrera espacial muy distinta a la que vimos en la Guerra Fría, ¿no? Donde había más una intención de tener la supremacía en el espacio, también de enviar muchos satélites y de competir un poco haciendo propaganda. Y ahora pues estamos viendo que realmente sí que puede haber muchos recursos estratégicos allí, se habla de tierras raras. Y entiendo que lo que nos puede deparar al final todo esto es una competencia muy clara sobre quién controla ya no los recursos, sino una de las cosas más importantes, que es las rutas. Hay un tratado lunar. Hay varios, ahí está el tema, que está el Artemis, que es el tratado de Estados Unidos y Occidente, y que es el tratado que se intenta, ¿no? O que se intentó, ahora ya no es para nada así, que fuese para todo el mundo en ese capítulo, ¿no? Donde la ONU y Estados Unidos van muy de la mano, pero claro, ahora mismo eso pues ya no están así y cada uno pues está intentando jugar la guerra como puede. China con Rusia por una parte, con esa posible base lunar. Recordamos que China al final también ha sido el primer país en analizar, ¿no? En posar ¿cómo se llama? Un rover me sale, pero ahí tienen otro nombre, los cacharros. Bueno, el cacharrito, que ahora no me sale, sobre la cara oculta. Luego la misión Artemis 2, que tenía el objetivo de fotografiarla y de analizarla. Pero sí, o sea, al final lo que vamos a ver ahí es un nuevo, pues como sucedió un poco con África, ¿no? Sí, a mí me recuerda colonial. Un poco a la Antártida. Lo que pasa es más que la Antártida, al Ártico. El Ártico está ahí como en una posición de que hay reclamaciones encontradas, pero luego sí que parece que las potencias están dispuestas a explotarla. Parece que Estados Unidos sí que
tiene intereses en poder el día de mañana llevar a cabo esa minería espacial para extraer recursos de la Luna, en fin. Sí, yo creo que el tema va a ser quién es más capaz de enviar pues toda la infraestructura allí, que eso es lo complicado. ¿Quién es capaz de controlar la ruta? No Igualmente estamos muy lejos de poder llevar a cabo una explotación minera en la Luna. Estamos lejos, pero oye, estamos avanzando también muy rápido en todo últimamente. Entonces... Sí. Pero yo es lo que creo que, mira, la carrera espacial, si bien es importante y si bien no, efectivamente, ¿no? Se avanza muy rápido, el ritmo de avances en el tema espacial es mucho más lento que en el tema, por ejemplo, tecnológico informático. Pero ahora hemos acelerado muchísimo, ¿eh? Es verdad que, claro, no tiene nada... Es incomparable, tienes razón, claro. Tienes razón. O sea, si hablamos de, por ejemplo, llegar a Marte, que no establecer una presencia, ni una base, ni una explotación comercial... Llegar a Marte, estamos hablando de que nos va a llevar unos cuantos años todavía. No estamos hablando de progresos como, por ejemplo, en la inteligencia artificial, que cada día hay algo nuevo. ¿Me explico? Es lo que quería decir. Qué difícil, Borja, llegar a Marte, ¿eh? ¿No cantaba algo M-Clan de llegar a Marte? ¿De llegar a Marte o a Marte? O sea, no, al planeta Marte. He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó, ¿no? Sí, llamando a la Tierra, muy buen tema. Es un temazo, es una versión. Sí, lo sé. De M-Clan, ¿no? Esto es de... Rod Stewart era. No, de Rod Stewart no. No, será Magri Despierta. Será Magri Despierta. Ahora no me acuerdo. Me está dando rabia, ¿eh? Sí, pero yo la he escuchado la otra, ¿eh? De Steve Miller. Steve Miller, sí. Steve Miller. Sí. Sí, señor. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Nos dice Didico 4K. Didico, creo que es. Didico 4K. Didico. Clásico, ¿eh? Bueno, este es de los primeros. De los primeros que nos comentó. Están el Chosi92 y Mario. Y alguno más por ahí. Toby Mate, un mítico, ¿no? Toby Mate. Gente así. Ya no le veo tanto a Toby Mate. Mucho que no sé. Bueno, el caso es que nos dice Didico 4K. Con las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, se han acabado ya las rebajas. Tenía un dinero que quería invertir, pero esperaba que bajase más. Oportunista. Tema complicado este, ¿eh? Sí. A ver, yo lo que veo es que hay una parte de irracionalidad en el mercado ahora mismo. Y me explico. No tiene ningún sentido, bajo mi punto de vista, que estemos en medio de la mayor crisis energética de las últimas décadas, con el permiso de la guerra de Ucrania y con el permiso de la crisis de los 70, y que esté el SP500 marcando máximos históricos. Algo pasa, ¿no? Algo pasa. Yo creo que no tiene mucho sentido. Yo, por si acaso, estaría tranquilo. Puedes hacer tu DCA, ahora hablamos de eso, pero yo estaría tranquilo y a la expectativa un poquito, porque es verdad que mucho sentido no tiene. Y la estanflación o los ecos de esta inflación pueden estar a la vuelta de la esquina y que la cosa sea complicadita. Pero bueno, para explicar un poco cómo puede ser este tema de la guerra de Irán y cómo afectar a los mercados, lo que puedes hacer efectivamente es mirar al pasado, ¿no? Y es que, oye, lo que decía, tuvimos una situación muy comparable con el principio de la guerra de Ucrania y también cuando fue la crisis de los 70, fruto de que efectivamente una parte del petróleo mundial quedó comprometida. Y, a ver, no es un shock de oferta efectivamente comparable, ni los tiempos de reacción son los mismos, pero bueno, oye, lo de la guerra de Ucrania fue un susto muy importante y que luego se extendió durante todo 2022 en bolsa, ¿no? Recordemos que lo que ocurrió cuando estalló la guerra de Ucrania es que al principio la bolsa bajó bastante, luego marcó un mínimo a mediados de marzo, se recuperó, hubo días como aquí, ¿no? Muy volátiles, hubo un rebote bastante importante hasta que parecía que se habían evaporado las pérdidas de esos días. Y también hubo unas negociaciones, no sé si te acuerdas, en Estambul, entre Rusia y Ucrania, que nunca llegaron a buen puerto, como puede ocurrir también con Irán y Estados Unidos. Vamos, que al principio hubo un shock inicial y luego el mercado intentó rehacerse bastante deprisa. Prácticamente lo mismo que está ocurriendo ahora. El problema es que el mercado no estaba, vamos a decir, peleando solo contra los efectos de la guerra, sino también contra los efectos de lo que vino después, que fue un proceso muy importante de inflación. Veníamos también del COVID, que se había impreso muchísimo dinero. Las materias primas subieron de precio, sobre todo la energía, y los metales también se dispararon tras la invasión. Y si unimos eso con la inflación que ya venía alta,
pues ahí sí que hubo una segunda caída después de que el mercado se recuperase y acabó haciendo esa caída mucho más daño porque empujó a la Reserva Federal a endurecer la política monetaria. Y ahí sí que estuvo el S&P 500 atrapado en un mercado bajista que, ojito, que en intradía duró el suelo hasta el 13 de octubre. 13 de octubre, la guerra empezó en febrero, estamos hablando de unos cuantos meses, estamos hablando de medio año. Y ahí tocó mínimos. Luego tardó en recuperarse también otro tiempo hasta que volvió a pasar los máximos históricos. Y aquí es donde digo que entra un poco la comparación con el episodio actual, ¿no? Ligado a Irán. Puede pasar lo mismo, porque ha llegado a haber caídas de casi el 10%, y ahora se ha recuperado. Pero veremos si ahora llega la inflación pegajosa y eso causa que haya tipos de intereses más altos de lo esperado, ¿no? También, bueno, tenemos que ver si cada vez que Trump dice algo, cada vez que haya negociaciones, pues hay estos rebotes, pero que en cualquier caso, como os decía, yo no me fío demasiado. Bueno, pues dicho esto, a ver, en Ucrania el problema fue persistente durante unos meses. Y la mejor manera que se puede lidiar con una situación así, si es que esto se vuelve a repetir... A ver si lo adivino. Es... Que esto me lo has enseñado ya alguna ¿vale? vez. El DCA, Dollar Cost Average. Eso es, ¡buah, sí, señor! chaval, has visto. Eso es, que básicamente lo que implica, si lo que te quieres es proteger, es invertir una cantidad fija cada X tiempo. Puede ser cada semana, cada mes... No lo haría cada más tiempo, hay gente que lo hace al trimestre, pero yo creo que cada mes está bien. Y bueno, en este caso es que te evita hacerte trampas al solitario porque todos creemos que vamos a comprar en mínimos, pero en la práctica le puede pasar como a Didico, ¿no? Que no, es que creía que iba a bajar más y de repente no bajó más. Pues bueno, pues vamos a intentar ser prudentes. Esto es un poco como diversificar, pero en el tiempo. Sí, ¿no? Exacto. Es como vamos a que no nos invada la parálisis por análisis. Y a ser también un poco realistas y saber que no tenemos una bola de cristal y que no vamos a clavar el suelo exacto, ¿no? Luego también ya viste lo que pasa, que a veces el mercado rebota y ya la viste. Sí, lleva rebotando unos días ya. Lleva rebotando unos días y no quiere decir que no vuelva a bajar. Entonces, oye, tú vas metiendo cada mes o cada semana y así vas promediando. Siempre y cuando hablemos de los grandes índices, ¿no? Hablamos del S&P 500 o cosas así. Esto no elimina el riesgo de mercado, pero sí resuelve este problema más humano de evitar, ¿no? Hacer un examen psicológico a conciencia cada vez que tienes que comprar. Bueno, más cosas que tenemos que comentar sobre este tema. Claro, esto pasó en 2022. Estamos en 2026. Claro, pasó en 2022, pasó en 2026, o sea, estamos en 2026. Tú dices, ha pasado mucho tiempo, igual ha cambiado la cosa. Tanto. No ha cambiado tanto, porque el comportamiento del ser humano en los mercados, a nivel psicológico, se ha repetido de forma muy similar desde tiempos inmemoriales. Por tanto, es muchas veces natural del ser humano. ¿Hay como algún tipo de... Perdona, no sé, ¿puedo interrumpirte? Sí, por favor. Una pregunta que me puedes responder en un rato, si no. No, dime. ¿Hay como alguna forma o algún tipo de índice de referencia, que aunque entiendo que de la bolsa no existía hace mucho tiempo, pero algo que se suela utilizar, por ejemplo, en el Imperio Romano, cosas de estas, ¿sabes? Como hay como... A ver, los mercados bursátiles datan del siglo XVI, si no recuerdo mal, con la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Y desde entonces sí que hay estudios de cómo se comportaba y se ve perfectamente cómo las burbujas se ejecutaban de igual manera que ahora. ¿Y en qué mercado se estudiaba todo esto? ¿En qué tipo? O sea... ¿Cómo en qué mercado? Claro, en el mercado, o sea, entiendo que tú puedes estudiar, pues, eso, ¿no? La artesanía romana en... No, claro, en generalmente mercado cerrado. te estoy hablando de estudios del mercado bursátil de los diferentes lugares, como pueden ser Países Bajos, Estados Unidos hace tiempo, y luego también pues se puede ver, siempre se cuenta, por ejemplo, el estudio de la burbuja de los tulipanes, ¿no? Ah, bueno, vale, sí. Son ese tipo de cosas que se han ido repitiendo a lo largo de la historia. Bueno, el caso es que, para acabar ya con la pregunta de Didico, el tema es de cómo ejecutaría yo esta estrategia del DCA, ¿no? Pues yo lo que haría es programar en mi broker compras periódicas de un ETF que replique exactamente el S&P 500, por ejemplo. En mi caso no es que elija el S&P 500 por ser el más conocido, sino porque de verdad encaja como una base diversificada de la cartera.
Y bueno, esto es una forma de estar expuesto a las grandes empresas de Estados Unidos sin que tener que tomar decisiones constantes. Y para eso, pues es mejor elegir, esto es muy importante, David, Sí. un ETF de acumulación, que no de distribución, ¿vale? Porque de esta manera, cuando reparta dividendos, en vez de dártelos en cash, te los dan en más participaciones del ETF. De esta manera evitas pagar impuestos antes de tiempo. Vale. Y entonces eso Bueno, para entiendo el que habrá interés alguno compuesto que esté- viene muy bien. Que esté interesado en los dividendos, por lo que sea, ¿no? Sí, También bueno, habrá- a ver, depende de lo que quieres. Si de verdad quieres recibir ese cash para ir pagándote una renta, pues genial. Pero lo ideal para el interés compuesto, si eres una persona joven y que estás construyendo patrimonio, es no cortar ese interés Para el largo compuesto plazo, con impuestos. Vale. En mi caso, bueno, nosotros ya sabéis que aquí utilizamos Freedom 24 porque puedo programar transferencias periódicas al broker y sobre todo porque ejecutar esta estrategia ahí es súper sencillo. Y a mí que me interesa que todo se reinvierta automáticamente y no tener que tomar decisiones intermedias, me viene súper bien. Es una forma muy buena de mantener la estrategia lo más mecánica posible. Se programa la transferencia, buscamos el ETF en cuestión y ya podemos emplazar nuestra orden. Respecto a qué ETF utilizar exactamente, bueno, en este caso tienes dos opciones. Puedes cubrir la divisa, es decir, no asumir el riesgo de invertir en dólares o no cubrirla. Si no la cubres, puedes utilizar el Vanguard SP500 UCITS de acumulación, que lo puedes encontrar en Freedom 24 con el ticker VUAA, y luego tienes la opción del iShares Core SP500 con el ticker IUSA. Si quieres explorar cómo invertir en estos ETFs globales desde una plataforma confiable. Y ya sabéis que además Freedom 24 tiene soporte al cliente en español, pues tenéis aquí el enlace en la descripción, donde os dejamos, como siempre, toda la info para que podáis entrar en Freedom 24. Además, puedes consultar si tienen una promoción activa para nuevos usuarios, que normalmente lo que hace Freedom 24 es regalarte acciones, David. Maravilloso. Me lo gustaría. No, lo veo, que el Didico se ha ido con una respuesta que no esperaba, ¿eh? La verdad que le hemos metido buena chapa. Merendado. Le hemos metido buena Ha chapa, salido pero es que merendado. creo que es muy interesante esto, porque efectivamente hay mucha gente ahí que lo que intenta y es voy a ver si baja un 15% y a partir de ahí empieza a subir y ya no invierto más. Tío, no es una recomendación de inversión, nosotros nunca damos recomendaciones de inversión, pero lo que hago yo en estos casos de volatilidad es que ni me... Venga, compra, programado, y así no me como la cabeza y Menos especulativo, y más menos seguro. estrés. En fin, creo que salvo que te guste muchísimo este mundo y estés ahí siguiéndolo minuto a minuto y tal, lo mejor es dejarte de líos. Apología de la inversión segura, ¿eh? Sí, es que creo que es la mejor manera de no buscar atajos, La básicamente. gente que no está dentro del mundo de la inversión desde fuera, muchas veces yo creo que tiene como este mundo, hay como un... La cultura del pelotazo, un la poco, cultura ¿no? del pelotazo, de la especulación, y en realidad hay una parte de esto que es todo lo contrario, ¿no? O sea, Que tiene que pero ser claro, aburrido, que tiene que ser una cosa que Sí, sí. no busques emociones, pues efectivamente, pero luego también como tiene ese componente, entre comillas, de azar, que no es para nada azar, pero como parece que tiene ese componente de azar, hay mucha gente Bueno, que hay lo... un factor de azar X, hay Sí, un bueno, a ver, riesgo siempre, claro, que sí, puede ser más siempre o hay menos en riesgos. función de tu... Pero que hay mucha gente que le pasa eso, que lo que viene aquí es como si fuera al casino, que viene de repente a, Sí, a tienes buscar también la emociones. imagen, ¿no? De los brokers de Wall Street ahí. Sí, la verdad que sí. Y luego hay quien se piensa que todo es un timo. Ujú. Pero claro, es que es una pena. Nosotros lo que intentamos es aportar ese punto de, venga, haz las cosas, pero hazlas con seguridad. Bueno, vamos con la siguiente. Wololo. ¿Qué nos Buah, comenta? Wololo es un clásico de este También, programa. sí, Ya, sí, sí. Están saliendo todos. Nos dice para el anzuelo. Espectacular la fúmiga en concierto. Dice que coincide 100% con Anda. nosotros. Fíjate, Muy un, bien, grande. un fan de la fúmiga también. Me han dicho, ojo, que este año el concierto de la Fúmiga viene muy fuerte, que han cambiado el show Buah. y que han dado un salto de calidad. Vamos a ver dos nosotros. Los conciertos de la fúmiga. Es verdad. juntos. Yo tres. Tú tres. Buah. Yo voy a ver el Tremendo. último Pues ya, en el Pirata y el de Madrid. Ya te gusta mucho aquí decir a todos los festivales a los que vas. Es verdad. Luego ya sabemos lo que pasa. Es verdad. Bueno, la pregunta de Wololo, que siempre hace preguntas muy buenas. Tras el genocidio en Gaza, los nuevos asentamientos en Cisjordania, la violencia de los colonos, la pena de muerte solo para palestinos, menuda lista, y la invasión del Líbano, ¿creéis que existe algún punto en el que la Unión Europea trace una línea roja y tome una postura firme frente a Israel? Bueno, esto en realidad lo hemos contestado antes con un realmente facto. que ha lo ocurrido. hemos contestado y yo creo que el problema de la Unión Europea con Israel reside en lo que hemos dicho, que no hay una postura única y que hay mucha división, por lo tanto dificulta mucho a la Unión Europea tener una posición como Unión Europea contra Israel.
Dice, en vuestra opinión, ¿qué consecuencias tiene esta posición de apoyo a Israel en la posición internacional de la Unión Europea como referente en materia de derechos humanos? Pues mira, yo aquí sí que creo que, teniendo en cuenta que probablemente los que más apoyan a Israel estén dentro de la Unión Europea y, bueno, aparte de Estados Unidos, yo sí que creo que de cara al resto del mundo, pues es una posición interesante también, ¿no? Sí, luego de cara también al mundo musulmán, de cara al sur global, ¿no? Como se suele llamar. Y luego la división de opiniones la puedes ver como un problema, que no haya una postura única, o como una oportunidad. La oportunidad de estar a bien con Israel por un lado y estar a bien con el mundo árabe por el otro, ¿no? Igual, pues España ahora mismo tiene mejores relaciones con el mundo árabe, mientras que Alemania tiene mejores relaciones con Israel. Y luego, como tenemos un espacio comercial común, pues poder beneficiarnos de unas cosas y la otra. Eso puede ocurrir, pero también puede estar el hecho de que simplemente no se haga nada porque está todo muy bloqueado y entonces no puedas llegar a un acuerdo comercial con unos, no puedas llegar a un acuerdo comercial con otros, en fin. Me recuerda un poco esto que dices a la estrategia Sánchez-Meloni, Estados Unidos-China, ¿no? Que se hablaba hace un tiempo. Ahora es verdad que Meloni ya se ha distanciado un poquito más de Trump. Y luego está el hecho de que de repente encajas todas las piezas de forma que no sabes ni cómo las has hecho para que todos los países apoyen un acuerdo comercial y de repente es la gente la que no lo quiere. Ya, y es tu población la que está en contra de todo. Bueno, ahí está el equilibrismo, ¿no? Sí, ahí sí. Es muy complicado ser la Unión Europea. Habrá que preguntarle a Erdogan cómo se hace lo de estar en la OTAN, ser aliado de Rusia. Bueno, claro, siendo un autócrata es mucho más fácil. Claro, ahí tu población te da igual. Claro. Bueno. Sí, claro, en la Unión Europea no se podría reprimir a la gente como se reprime en Turquía, por ejemplo, ¿no? No podrías bombardear pueblos kurdos. Sí, es verdad que Europa quiere bailar en todos los bailes y sin perder la sociedad de bienestar. Es muy complicado ser la Unión Europea porque poner de acuerdo a tantas sociedades democráticas sin pisar el Estado de Derecho es algo que no se hace en ningún lugar del mundo. Absolutamente. Siguiente pregunta. Venga. Darío Gómez nos dice, para el Anzuelo, ¿es posible que Israel ataque Turquía? Estamos viendo que la retórica de Israel respecto a Turquía en los últimos días está cambiando mucho. De hecho, no sé si has visto ahora no me sale el nombre, pero el Neftali, el ex primer ministro, que estuvo ya haciendo declaraciones. Creo que llegó a decir que Turquía era la nueva Irán. Bueno, es que yo tengo un vídeo pendiente del tema de la lucha entre Turquía e Israel. He hecho antes el de España contra Israel, pero quiero hacer el de Turquía contra Israel porque de verdad que la retórica es muy fuerte entre Erdogan y Netanyahu. Ojito porque no se dice ninguna palabra bonita, y luego porque de verdad hay cierto riesgo de que Turquía en cierto punto pues de repente deje de tolerar los bombardeos israelíes a Siria, por ejemplo, o empiece a haber problemas en las aguas del Mediterráneo, o con Grecia, de hecho, es una cosa que Israel está haciendo cada vez más ejercicios en conjunto con el ejército griego y también tienen acuerdos de cooperación militar que empiezan a poner pero hay también una tensión bastante palpable y bastante importante. También los turcos están siendo, bueno, quizás los más sensibles con la cuestión palestina. Y yo creo que Erdogan también lo está utilizando muy bien eso. Efectivamente, Israel va a tener un freno en las reacciones de Turquía. Y ojo, porque claro, Turquía no es Irán, Turquía no es Siria, Turquía no es Líbano. Turquía, para empezar, es una potencia militar tremenda, bastante mayor todavía que Irán. Pero ya no es solo eso, es que Turquía es miembro de la OTAN y está metida en la esfera occidental, a su manera, pero está metida en la esfera occidental. Y vamos a decir que de la misma manera que a Israel le ha salido muy barato atacar a todos sus vecinos, incluido a Irán, y lo de barato entre comillas, con Turquía no podría. No podría. Una cosa no podría tener tanta impunidad, quiero decir. Absolutamente. Ya. Una cosa importantísima es también el control de los dos estrechos que controla Turquía. Bósforo y los Dardanelos. Sí, señor. Entonces, sí. Hay tensión, pero puede ser la última muralla, ¿no? La última frontera para Israel. Algo que geográficamente están cerca. Es decir, solo les separa, creo que es Líbano y Siria. Y son países, Líbano es muy pequeñito y Siria también, pues bueno, la distancia que hay es pequeña. Quiero decir que están a golpe de vuelo de caza, ambos países, ¿no? De uno del otro. No es como Israel e Irán, que ya estamos hablando de más de 1000 kilómetros de distancia, en los que ya tienes que poner tu flota de
aviones cisterna, en fin, que es más complicado. Y luego sí es verdad que se parece mucho Turquía a Irán en el sentido de que es una geografía bastante amplia, no tanto como Irán, pero bueno, es un país grande y sobre todo con un relieve muy complicado, muy montañoso, en el que, bueno, se pueden hacer muchas cosas. Nos estamos yendo ya muy lejos con todo esto. No hablo de una invasión terrestre, te hablo de, pero incluso para el tema de esconder tus activos militares. Luego el tema es muy importante, el relieve montañoso para el tema de los radares, ¿no? Porque tanto para la defensa como el ataque implican tener limitaciones. En fin, que es muy interesante este tema y yo le echaría un ojo. No creo que lleguen a las manos, pero para Israel, Turquía es un límite. Oye, no es mala idea para un vídeo esto, ¿eh? No tenemos... Sí, vamos a... sí, vamos a verlo, sí, vale. sí, lo tenemos ahí. Pues vamos a la siguiente pregunta. Nos la hace Paloma M04. Dice, para el anzuelo, ¿preferiríais ser un medio más independiente y no depender de patrocinadores? ¿Os encontráis cómodos patrocinando servicios de inversión? A mí, por ejemplo, no me gustan las cripto ni me interesan las inversiones, pero entiendo que tenéis que financiaros de alguna forma. Bueno, muy interesante esta pregunta. Y pasan dos cosas. La primera es que nosotros patrocinamos servicios o herramientas que yo personalmente sí que utilizo. Entonces, obviamente decimos que no a muchísimas cosas y decimos que sí a las que a mí más me convencen personalmente. Entonces, realmente me siento cómodo en eso. Y precisamente el tener patrocinadores es lo que nos hace independientes. Sí. Luego también el tener muchos. El tener muchos, bueno, pues cuando tienes muchos también no te casas con nadie y nadie decide tu línea editorial. Es verdad, porque si tuviéramos solo uno o dos patrocinadores, el problema que tendríamos es que ese patrocinador nos podría dictar mucho lo que decir, o hablar de estos temas, no habléis de estos, hablar de esta manera. Sí. Y en nuestro caso, pues como tenemos muchos, la verdad que... Y siempre podemos decir que no. El que nos empieza a poner... El que nos ponga limitaciones, claro, adiós. Eso 100%. Sí. Pero hasta ahora la verdad que los patrocinadores que tenemos se portan muy bien con nosotros y también eso, pues... y cuando alguno nos ha aportado, pues se le ha dicho que adiós. Y lo bueno de los patrocinadores es que nos permiten traer todo el contenido gratis. Como dicen, nos tenemos que financiar de alguna manera y es la manera de no poner pues muros de pago al contenido. De todas formas, a día de hoy... nuestros ingresos, la mayoría vienen de YouTube. Sí, bueno. Ahí anda. Ahí anda. Yo creo que la mayoría sí, ¿no? Bueno. Estaremos 50-50, más o menos ahora mismo. Pero bueno, que en el caso de la independencia, yo considero que no eres independiente cuando el patrocinador o un gobierno o una institución te marca la línea editorial y te presiona para decir unas cosas u otras. En nuestro caso, como nadie nos marca la línea editorial, nadie nos presiona para hablar de unos temas u otros o apoyar a un país o a otro, consideramos que somos independientes y que precisamente los patrocinadores, si mañana YouTube no sé, pues decide que no se paga más a los creadores, pues tener esta fuente de ingresos hace que todo el proyecto sea viable. Además, yo creo que aquí hay una ideología, aunque siempre intentamos ser muy críticos, ¿no? Pero que hay una ideología que la gente puede sacar de aquí, que igual no siempre va a ser la de los patrocinadores, pero oye, correcto. Pues eso, incluso dentro de nosotros, también ha habido algún momento en el que yo te he dicho, oye, pues este patrocinador igual a mí no me convence tanto. Sí, es verdad. Ha ocurrido. Pues eso, venga, vamos con la siguiente. Vale, la siguiente... Curiófica. La siguiente la dice... Curiorífica. La hace curiorífica. También ha salido varias veces. Me uno a la gente que ha osado pasar por aquí a mandarte buenos deseos. Esto fue cuando tu cumpleaños, ¿vale? Que hemos ido rescatando del anzuelo. Te dice feliz cumpleaños, mucho éxito. Gatitos. Y buena comida para ti. ¿Te gustan los gatos a ti? Me gustan mucho. Eso tienes uno. Pfizer se llama. Pfizer. Porque un homenaje a la pandemia. A aquello que nos devolvió a la calle. Tengo una cicatriz, tío, de tu gato. Su gato verdad. Es un demonio, ¿eh? Que dice, tengo una pregunta no relacionada con la geopolítica para algún anzuelo lejano. Mira que sí ha sido lejano el anzuelo. ¿Se sienten de la edad que son? Yo siempre me imaginaba que ser adulta sería algo distinto. Al final, mi voz interior no es muy diferente de cuando tenía 25 años, aunque sepa más cosas. Un saludo a los tres. También un saludo a Paula. O a Gonzalo, no sé a qué tres se refiere. Yo con 20 años veía a los 34 que tengo ahora como, ¡buah! Vas a pensar completamente diferente, otras prioridades vitales, tal. Y bueno, sí, algo cambias, pero tampoco tanto. A mí no me ha pasado eso, ¿eh? Yo me veo muy... Yo es que el otro día... Estás en otra etapa vital. No. Mi madre me sacó una caja con un montón de
de notitas que me había hecho yo de niño, que tenía ahí pues ligues y cosas así. Bueno, pues lo típico, ¿no? Que la caja de los recuerdos, ¿sabes Vale. lo que te digo? Sí. Y había una que era una cosa que yo me había escrito a mí mismo. Y oye, bien, ¿eh? Bien. Sí. Y respecto a lo de la edad, yo llevo como que 3 años, no, llevo 4 años pensando que tengo 30. Y ahora que tengo 31, sigo pensando que tengo 30. Entonces yo creo que hasta que no tenga 34, Vale. yo me quedaré en los 30. Vale. Yo creo que también hay una etapa que te cambia mucho, son como el tema de, bueno, cuando ya te vives con una pareja, por ejemplo, ya te cambia mucho la vida. Luego también cuando entiendo que eres padre, la cosa ya cambia por completo. Y ahí igual sí que notas un poquito más el cambio, ¿no? Porque también empiezas a priorizar otras cosas, no sé, bueno. Pero también es verdad que, claro, es que tu vida a los 31 igual no dista tanto de tu vida a los 23. Claro, pues El tipo de cosas que haces. Pues haces deporte, vas por ahí de viaje. bueno, pues espero que hasta los 60 no cambie eso, lo de hacer deporte e ir por ahí. No, de pero viaje, que decirte, pero que es mucho. como que tampoco haces mucho más allá de tu vida social y tal y cual, y el trabajo, ¿no? Que Sí. el trabajo al final es pues lo que antes estudiabas, ahora trabajas. Exacto. Pero que como no tienes ese peso y esa responsabilidad familiar, que todavía, pues bueno, tampoco cambia tanto la cosa. Totalmente. Tienes más dinero, eso sí, es importante. Eso está bien. Que eso, claro, no es lo Bueno. mismo salir de fiesta, ¿no? Por decirte algo, Claro. ir a un viaje con 30 Sí, que pero, con 22. pero eso es lo típico, ¿no? Que seguro que has visto 50.000 veces por redes, que es el triángulo ese, ¿no? Que cuando tienes 20 años tienes salud y energía, pero te falta y tiempo también, pero te falta el dinero, ¿no? Luego cuando tienes 30 tienes dinero, tienes salud y energía, pero el tiempo es lo que no, y verdad. ya de mayor lo que te, ¿no? O sea, como Sí, al final te te lo falta compro. la salud y la energía y tienes todo lo demás. ¡Guau! ¡Qué filosóficos estamos hoy! ¡Madre mía! Barra de bar un poco también. Sí, no, pero muy bien, Siempre muy viene interesante. Philip Kors nos dice, para el anzuelo, por favor, hagan un vídeo explicando en profundidad el bloqueo del bloqueo. Es que no lo termino. Ahora te voy a decir una cosa. Es que no lo termino de entender. Entiendo que Irán cierre el estrecho para ejercer presión, ganarse unos pesos y usarlo de moneda de cambio. Pero ¿para qué mierda? Dice, ¿para qué mierda le sirve a Estados Unidos bloquear de nuevo Hormuz? ¿A quién le hace daño si no es a sus propios aliados? ¿En qué está la Unión Europea y Asia que no han protestado por el bloqueo impuesto por USA? Está indignadísimo. Dice, ¿que no acaso vuelve a encarecer todo? Dice, saludos desde Santiago de Chile. Santiago de Chile. Ah, Santiago de Chile, Entiendo, pero dicho así pero diferente. En sí, parece como en chino. Muy bien. Pues será en... Qué bueno es el acento chileno, ¿eh? Será algo... Ah, bueno, será porque lo pronuncia así, claro. Santiago de Chile. Ah, El- Ya. Bueno. Vale. ¿Qué te iba a decir yo? Y es que con esto se me ha ido la pregunta. Vale, lo del tema del doble bloqueo. A ver, el doble bloqueo yo lo veo lógico, ¿no? Porque al final... Claro, que no Irán. se te cuelen encima los que le vienen Claro, a ellos. o sea, es Irán cierra el estrecho de Hormuz y va a decir, no, bueno, aquí todo el mundo a comérsela, pero nosotros sí que Claro. podemos seguir financiándonos a través del estrecho de Hormuz con nuestros barcos. Pues obviamente Estados Unidos dice, o todos o ninguno, Claro. o me dejas a mí pasar. Es verdad a que los eran barcos que me poquitos los que interesan. conseguían escapar Claro. el bloqueo, pero oye. Pero hay un punto pero sí que Estados Unidos dice, oiga, no. ¿Esto Si qué? tú me bloqueas a mí, yo bloqueo tus barcos en puertos y sí, vale, va a ser peor para el precio del gas y del petróleo a nivel mundial, pero al menos es que no te estoy metiendo cash flow en vena a ti, Irán, que te estás financiando con esta movida. Y luego otro tema importante, que a Estados Unidos, a ver, no le viene precisamente bien que suba el gas y el petróleo, pero tampoco le viene del todo mal, porque recordemos porque tienen un montón. que ellos tienen un montón y van a poder vender mucho petróleo y mucho gas natural licuado a sus clientes habituales. Por tanto, a ver, es verdad que hay una parte de la industria norteamericana que va a sufrir, pero hay otra que, ojito, que va a sacar flux. Ujú. Así que bueno. Sí, te iba a decir, no sé si has visto el meme que te pasé por Insta sobre este tema. Sí, Que lo era he el, visto. del, El de la Federación de bloque Comercio. la Federación de Comercio que Espectacular. gana este. Lo vi. Muy bueno. Es que es muy buena. Siempre hablamos aquí Sí, de te La gusta amenaza mucho. fantasma como película con un buen Trasfondo económico. trasfondo económico, efectivamente. Una guerra Federación comercial en toda regla. La Federación de Comercio establece un bloqueo militar a las exportaciones e importaciones de Naboo y por tanto Naboo empieza a morirse de hambre porque nadie puede llevar mercancía a Naboo y Naboo no es autosuficiente. Claro, es que eso no te lo enseñan la gente muriéndose de hambre en Naboo. Te enseñan Lo la dicen. reconquista del palacio. Lo dicen. Pero no los ves. No ves ahí la... No lo ves. ¿Sabes? No ves con lo bonito que es Naboo. Pero dice ella, Padme dice, Sí, mi que su pueblo se pueblo muere se de muere de hambre, hambre. tal, no sé qué. Sí.
Pues Vale. eso. Siguiente pregunta, Calavera Muay Thai. Buah, madre mía. No queremos problemas con Calavera Muay Thai, así que vamos a contestarle bien. Vale, pues nos ¿Vale? dice, si la hegemonía mundial se decidiese mediante un torneo de lucha a eliminación al mejor estilo Mortal Kombat, ¿en cuál de los líderes? Yo ya tengo la respuesta clara, no hay ninguna duda aquí. ¿O cuál funcionario de gobierno de elección de las 8 mayores potencias mundiales? Bueno, está un poco redactada rara, pero lo estamos entendiendo, ¿no? Sí. Cogemos a las 8 y ¿quién creen que ganaría? ¿Cómo sería el podio del tercer a primer puesto? El primero es Putin, no hay ninguna duda. Bueno, Que hace... ¿Cómo se llama esto? Tiene un... sí, lo del Sambo, ¿no? Sambo, eso. Hombre. Pero es que además creo que es cinturón Netanyahu negro. Hará Krav Maga, ¿no? fue de las fuerzas especiales. Claro. Es que, Por ojito, eso. que Netanyahu pega hostias como panes. A él le tienen que calentar al Trump como se meta ahí. Ya. Yo creo El que... Trump es grande, ¿eh? Yo creo que Ursula von der Leyen la veo como... No tiene nada que hacer. No, yo la Pero veo igual como... lleva una navajilla Eso aquí, te iba a decir. ¿sabes? La veo navajera. Sí, En plan, sí, puede ser. A ver, Trump es grande. Trump es muy grande. Xi Jinping no le veo, a Modi tampoco. Bueno, Xi Jinping también es muy grande, ¿eh? Sí, pero no le veo yo. Te mete ahí un cate. A ver quién hay más. A ver, Pedro Sánchez, Pedro Sánchez se los baja a todos porque están. Los No, a restos Putin no están se lo baja. viejos. Ni Sí, a, hombre. a Putin no se lo baja. ¿Tú has visto a Putin pero- hacer sambo? Pero que Putin está ya muy mayor. Pero que da igual. Que da igual. Pero que yo le he visto vídeos de hace 5 años. Bueno, a ver, le puede hacer un estrangulamiento de Claro, tal que y no, ni adiós. de coña. Y moviéndose poco. Pero Putin. Pedro Sánchez es muy grande, ¿eh? Pero que... Vamos a ver. ¿Sabes quién es muy grande? El rey. Felipe VI. Sí, pero no es uno de los... Ya. Bueno, es que nos han puesto 8 mayores potencias. Claro, yo estaba tomando a Europa como una, por eso he metido Ya. a von der Leyen, ¿sabes? Que me hace mucha gracia Macron imaginármela. no tiene ni media hostia. No, ¿no? No. No. No, No. yo creo que. Es que, claro. A ver, te viene un trudo de la vida, ya no está. Pero te viene. Bueno, Starmer. Es así joven y Sí, grande, ¿no? sé, no, tampoco. Yo es que sigo A ver, es que es el pensando- único que no tiene más años que Matusalén. Es verdad que Claro, están es un poco que- viejos todos. Claro, Starmer, que tendrá 50, 40 y pico. Bueno, yo creo que el podio sería, o sea, Putin arriba. Es terrible, los más chungos arriba. Claro, así estamos. Así está el Así mundo. está. Es que menuda panda de matones, macho. Sí, total. Yo me la juego a Starmer, ¿eh? Nah, ni de coña. A ver, pero es que te insisto. Uy, son no, ancianos, tío. Te pongo otra. ¿Quién? La Sanae Takaichi de Japón. Esa te mete un... Buah. Sí, hombre, Estamos pero- hablando de que es el Tekken. O sea, esa señora es un personaje del Tekken, ¿eh? Ya lo que dice. Sí, es un poco Tekken, ¿eh? Pues yo te pongo a esa, con Putin con un vestido de oso, Vale. como el... ¿Tú juegas al Sí, Tekken? sí. ¿Sabes quién te digo, no? Sí. Y hay otro. Nah. Por físico y edad, Starmer creo que. Estás tú con Starmer, que bueno... Sí. A ver, luego si te quieres ir a algún presidente de. Que no, algún que no, país que nos ha europeo dicho así 8 joven, potencias. ¿no? Japón entra ahí, Ya. la metemos ahí. Nos ha dicho también algunas, que nos estamos aquí Starmer. enrocando. Starmer. Starmer. Que sí, tío. No por nada. No tiene pinta de guerrero, pero por simple edad. Que tienen 70 y pico años todos. Bueno, ya, pero si tienen buena Trump, forma... 80. Que Solo con tío, que se te pero caiga encima. Que le empujas un poco por las escaleras y no es capaz de agarrarse ya, ¿sabes? O sea, yo lo veo claro. Bueno, vale. Modi igual te hace alguna movida de esas de Claro, tendría poderes. telequinesis, algo así, ¿sabes? Sí, tiene sé. pinta... Bueno, ¿tenemos más o Venga, ya hemos sí, acabado? nos hemos encallado aquí. Dark Khadesh nos dice KJ, o sea, lo pronuncia porque es Kajeb. Kajeb, vale. Hola David, me preguntaba qué haces sobre todos los anzuelos que te escriben, eliges los que te gustan o interesantes o cómo y qué pasa con los pasados anzuelos de gente que ha escrito y no ha sido mencionado en el canal. Pues esto que estás viendo es lo que pasa. Efectivamente. Esto es que cada X tiempo hacemos un programa especial. Sí, intentamos que no se repitan las temáticas y bueno, y hay algunos que, a ver, no dan mucho de sí la respuesta. Oye, no sé Entonces, cuánto bueno, queda, pero llevamos 45 minutazos. Pues venga, igual la última. Vale, la última. Vale, mira. Herius nos dice: ¿creen ustedes que el viejo naranja va a usar... Entiendo que es Trump, ¿no? El sí, viejo naranja. entendemos. No sé. ¿Vale? ¿Va a usar la ley marcial para quedarse en la presidencia más tiempo como lo ha hecho el primer ministro israelí? O bueno, muchos otros. Hablando del primer ministro, ¿ustedes creen que sigue con vida?
Bueno, Sí, esto hay ¿no? una polémica que decían que Netanyahu Sí, estaba ya, muerto, pero que eso si los ya, de los 6 dedos. Nada. A ver, sí, sigue con Sigue vida. con vida, sigue con vida. Y dos, ¿creemos que va a utilizar... Claro, va a es dar que aquí hay un tema. intento de golpe? No, o sea, el tema de la ley marcial es que la ley marcial sí que tiene que pasar por el Congreso. O sea, todo Sí, el es tema, verdad. o sea, tanto lo que está haciendo ahora de las operaciones especiales como la movida esta de la ley de insurrección, que es lo que utilizó para cuando se montó todo el pifostio de Los Ángeles, eso lo puede hacer él, pero la ley marcial para activarla tendría que pasar por el Congreso y ahí la cosa yo creo que es bastante más complicada. En España también, el Sí. estado de sitio se llama aquí en España y también necesita la aprobación del Congreso de los Diputados y obviamente en ningún caso Trump va a tener el apoyo para aprobar esa ley marcial de forma no justificada. Ujú. Así que, con esto, David, ¿qué te parece Con esto y un bizcocho, si lo dejamos hasta mañana? mañana vienes también. Mañana voy a venir y de hecho mañana va a haber ración doble. Porque vamos a hacer la pecera y aparte voy a subir un vídeo de los que salgo yo comentando un temita. Anda. Porque quiero hablar de qué pasaría, Vale. muy importante esto, si la OTAN, o sea, si Estados Unidos se sale de la OTAN, ¿qué pierde Estados Unidos a nivel estratégico? Buah, qué bueno. Muy interesante. Dicho esto, muchas gracias a todos por estar ahí. Recordad que os dejo el enlace a Freedom24 en la descripción. Y por lo demás, nos vemos en próximas aventuras. Así que un saludo y hasta la próxima.